Número 4. En agosto de 2004, los residentes de la costa oeste de Florida se prepararon para lo peor. Alertados por el Centro Nacional de Huracanes, los residentes y comerciantes aseguraron sus propiedades y huyeron de una tormenta de categoría 4 que se aproximaba a la costa del Golfo. El huracán Charlie atravesó Florida destruyendo todo a su paso con vientos de más de 240 kilómetros por hora. Pero mucho antes de su llegada, nuestro siguiente competidor ya se había puesto a resguardo nadando hacia su salvación. Normalmente las aguas de Charlotte Harbor, en la costa oeste de Florida, son el hogar de varias especies de tiburones. Pero estos animales aparentemente adivinos nadaron hacia la seguridad de las aguas más profundas del Golfo de México horas antes de que el huracán azotara la orilla. Por eso el tiburón es el número 4 de nuestra cuenta regresiva. Entonces, ¿es cierto? ¿Los tiburones realmente predicen la llegada de los huracanes? Bueno, sabemos que los tiburones realmente abandonaron la bahía porque un científico estuvo siguiendo sus movimientos durante más de 4 años. Varias especies fueron rastreadas mediante transmisores que emitían señales cada 15 minutos. Los análisis de la información así conseguida revelaron que cada vez que un huracán se aproximaba, los tiburones migraban hacia aguas más profundas y seguras. Pensar que depredadores adivinos patrullan los mares da un poco de miedo. Pero no es sorprendente, ya que el tiburón tiene una batería de sentidos que bordean lo sobrenatural. Los ojos de un tiburón son 10 veces más sensibles a la luz que los nuestros, y es capaz de oler sangre desde una distancia de casi 1 kilómetro. Incluso tiene sensores capaces de percibir las pequeñas descargas eléctricas que toda criatura viva genera. Algunos tiburones son tan perceptivos que podrían detectar la electricidad que genera nuestro cerebro al pensar. Pero existe otra manera de leer la mente. Oscar Bermúdez no es un adivino, pero sabe que la verdad está al alcance de la mano. Oscar trabaja como polígrafo examinador con varios departamentos legales del condado de Ventura, en California. Usa una máquina que monitorea reacciones fisiológicas como el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión sanguínea y el sudor en las puntas de los dedos. Después de colocar los cables a su sujeto, Oscar comienza su interrogatorio. Entre los 23 y los 28 años, ¿recuerda haberle mentido a alguna autoridad? No. Aunque las preguntas requieren respuestas simples de sí o no, los resultados son complicados. Si bien comúnmente se hace referencia a esta máquina como detector de mentiras, lo cierto es que realmente no puede detectarlas. Con todo, si los resultados obtenidos muestran grandes fluctuaciones respecto de los niveles normales, podrían estar indicando que una persona está respondiendo en forma engañosa. La mayoría de la gente se siente amenazada cuando se le hace una pregunta que no quiere responder con la verdad. Como consecuencia, se disparan una serie de reacciones corporales, de modo tal que se producen cambios fisiológicos que el polígrafo registra. Después de todo, nadie puede controlar conscientemente su ritmo cardíaco o cuánto sudan las puntas de sus dedos. No me considero un adivino, yo leo los gráficos del polígrafo. Doy mi opinión basada en las reacciones experimentadas por el sujeto. No leo mentes, ojalá pudiera. Pero ningún polígrafo puede competir con el equipo sensorial que poseen los tiburones. Este es mucho más sensible a los cambios que tienen lugar en su hábitat natural que cualquier humano. Los investigadores creen que las células especializadas del pelo alojado en el oído interno permite a los tiburones sentir los cambios de la presión atmosférica. Un huracán que se aproxima produce una enorme caída de la presión atmosférica, y cuando la presión desciende en la superficie, también lo hace en las profundidades subacuáticas.
especialmente en las aguas poco profundas que rodean las costas del Golfo de Florida. Entonces, sí es cierto que los tiburones predicen huracanes. Eso no se debe a que tengan poderes paranormales. Ellos solo usan los superpoderes gracias a los cuales son los depredadores más temidos del océano. Tal vez no sea tan sorprendente que los sensitivos tiburones y los perceptivos caniches tengan poderes casi sobrenaturales. Pero ¿por qué alguien construiría una máquina para controlar los poderes paranormales de un gusano? Y después, ¿qué desastre natural hizo que estos paquidermos griegos se encaminen hacia las colinas? Número 3. No tiene que esforzarse mucho para buscar al siguiente competidor de la cuenta regresiva de animales adivinos extremos. Es un hematófago experto en cazar humanos. La sanguijuela se retuerce en el número 3 de la cuenta regresiva porque una vez se creyó que tenía poderes paranormales. Se sabía que las sanguijuelas eran más felices bajo el agua. Entonces, cuando alguien veía que una se arrastraba hacia tierra firme, interpretaba ese hecho como una señal de que algo malo estaba por ocurrir. Por eso, en 1851, las sanguijuelas eran fundamentales para el pronosticador de tempestades del George Merriweather. Este artefacto podía predecir la llegada de tormentas, sirviéndose solamente de los poderes adivinatorios de la sanguijuela. ¿Funcionaba realmente el pronosticador? ¿Son verdaderamente meteorólogas las sanguijuelas? Bueno, Merriweather sabía que las sanguijuelas intentaban salir del agua antes de la llegada de una tormenta. Entonces colocó 12 ejemplares por separado en jarras llenas de agua y les colocó cadenas conectadas a campanas a modo de alarma. En teoría, cuando una tormenta se aproximara, la sanguijuela treparía por la cadena y su peso haría sonar la campana. Cuantas más campanas sonaran, mayor sería la probabilidad de que una tormenta se estuviera avecinando. Suena tramposo, pero la compañía de seguros Lloyds de Londres confirmó que el pronosticador de tempestades de Merriweather realmente funcionaba. Pero ¿cómo hacen las sanguijuelas para anticipar la llegada de una tormenta? Es un misterio que será resuelto debajo del agua. Imaginemos que somos como una sanguijuela. No tendríamos problemas para nadar bajo el agua, pero seríamos incapaces de respirar por la nariz y la boca. En cambio, respiraríamos a través de nuestra piel. Si fuéramos como una sanguijuela, las moléculas de oxígeno pasarían por nuestra piel directamente hacia nuestro torrente sanguíneo. Es un muy buen sistema siempre y cuando la concentración de oxígeno del agua sea alta. Pero cuando una tormenta se aproxima, la presión atmosférica desciende. Este cambio reduce la cantidad de oxígeno en el agua. Entonces las sanguijuelas se dirigen hacia la superficie en busca de una mayor concentración de oxígeno. Si bien es cierto que no hay nada paranormal en estos gusanos sedientos de sangre, parecería que predicen la llegada de tormentas. Esto hizo que fueran meteorólogos muy útiles durante el siglo XIX. Desafortunadamente, el pronosticador de tempestades fue rápidamente reemplazado por el moderno barómetro de mercurio. A fin de cuentas, ¿quién querría tener una docena de sanguijuelas haciendo sonar campanas de alarma en su casa?